Hablar de salud es hablar de bienestar físico y mental. Para esto, conéctate con Salud es Vida, para que estés al día con los mejores especialistas del saber, para que tú te sientas bien. Bueno, estamos en presencia con la doctora Evelyn Tonón, desde Francia, específicamente de San Cristóbal, ¿no? No, Mérida. Bueno, estábamos por ahí cerca. Sí, doctora, un placer de verdad tenerla de nuevo, porque sencillamente, bueno, es un honor por la experiencia que tiene en la materia a nivel neurológico, obviamente. Hoy vamos a hablar de estos movimientos involuntarios que quizás muchas personas lo manejan de una forma muy ligera, ¿ok? Pero tiene un porqué. ¿Y quién mejor que usted que cómo son los tics? Los tics. Yo quisiera que bueno, una explicación de cuál sería el origen, ¿no? Y cómo serían, porque quizás muchas personas ven esos movimientos que quizás son involuntarios, pero no se sabe, lo confunden, lo manejan como si fueran manía, malas costumbres, entonces lo dejamos ver y lo dejamos pasar, pero siempre hay un porqué. Así que adelante, doctora, y explíquenos qué es lo que pasa con esos movimientos. Bueno, sí. El TIC tiene mucho, lo estigmatizan mucho y lo acompañan como si fuera una enfermedad neurótica o una enfermedad mental, lo cual no es así, pues. Puede formar parte de una enfermedad neurológica, como sería intoxicaciones por tóxicos, farmacológicos, por drogas que no están permitidas. También puede ser sintomatología de una enfermedad como es la correa de Huntington o de enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia, ¿no? Hay muchas enfermedades cuyos síntomas pudiera ser un tic. Ahora bien, esos serían los tics secundarios, que son por alteraciones o enfermedades neurológicas. La mayoría son lo que llamamos idiopáticas o primarias, es decir, sin una causa hasta el momento que se pueda decir. Generalmente se cree que está dado por disfunción de los ganglios basales y está involucrado varios neurotransmisores con una base genética. Se dice que la mayoría de los tics tienen un 50% de genética. Se da más en el sexo masculino en una proporción de 4:1 y la mayoría de ellos son benignos y pasan desapercibidos, es decir, no se diagnostica. Por lo tanto, epidemiológicamente no se sabe exactamente cuál es su prevalencia. La mayoría no va al médico o no lo diagnostican o como tú misma dijiste, le dicen, no, eso es una mala crianza, un mal hábito, y no es así, ya que es un movimiento involuntario. Si bien es involuntario, la persona puede controlarlo, es decir, puede dejar de hacer la mueca, ¿no? Podría hacer una mueca, deja de hacer la mueca, lo deja de hacer. Pero a los pocos minutos va a ser todavía peor, porque justamente es involuntario. A diferencia de otros movimientos anormales. Incluso el sueño persiste el tic. Esa es la diferencia con otros síntomas, ¿no? Dentro de las idiopáticas, el síndrome más grande que hay, que fue llamado enfermedad de los tics por Gilles de la Tourette, que fue un médico francés que trabajó con otro neurólogo muy famoso que fue Charcot, y él lo describió en 1885, más o menos, por ahí fue la fecha,
y lo describió y lo escribió. Y por lo tanto, su epónimo es el síndrome. ¿Cuál es la diferencia? Ese síndrome empieza en la infancia. Muchas veces son esos gestos que pueden ser grotescos y que son mal interpretados, que esa persona sí es grosera. ¿Por qué? Porque a veces en una conversación como la que estamos teniendo nosotros dos, de repente él dice una grosería o hace un gesto grosero o grotesco. Ese síndrome se caracteriza también con algunos trastornos del comportamiento, como son trastornos de personalidad obsesivas compulsivas, trastorno de hiperactividad, inatención en el niño o en el adulto también. Muchas veces cuando ese síndrome es leve, como no se cura, va a pasar a la edad adulta, pues empieza siempre en el niño. El promedio de edad de inicio es de los 7 años y en la edad adulta o pasa desapercibido, la persona aprende a convivir con ella y a controlarse a través de terapias psicológicas, psiquiátricas, o él mismo aprende, o esa persona tiene cada vez más problemas de socialización. Eso es lo importante del diagnóstico precoz, porque produce trastorno de aprendizaje, hay mucho estigma social, entonces la persona se aísla, lo que hace que pueda tener un componente después psiquiátrico bastante importante. En el adulto muchas veces, yo no sé, pero hay uno que está en el fútbol alemán, creo, que la gente se burla mucho de él, que justamente tiene muchísimos movimientos grotescos, ¿no? Y yo me imagino que él se debe inhibir. Claro. Entonces, esa es la relevancia de diagnosticarlo a tiempo, poder controlar esos gestos. El tic, en el adulto le dicen el tic nervioso. ¿Por qué? Porque esas personas que tienen tendencia a tener tics, no todo el mundo lo va a tener, solamente los que tienen alguna situación especial genéticamente o por alguna razón que desconocemos, ante el cansancio, el estrés, la ansiedad, van a empezar a tener movimientos repetitivos, bien sea de parpadeo, de muecas, a veces son los hombros o en las manos también se dan muchos y duran unas semanas y luego desaparecen cuando controlan un poco la ansiedad o el desencadenante, ¿no? Ok. Ahora, entonces se pudiera denominar de por sí tics nerviosos, ¿no? O solo tics. En el adulto el tic primario se denomina tic nervioso. Tic nervioso. Sí. Ahora, doctora, ¿puede darse el caso que no aparezca en niños, sino que ya aparezca solamente en adultos, en la etapa adulta, como primario? ¿O siempre, os juro, tuvo que haber habido un precedente? Debe haber habido un precedente. Se calcula como edad límite el 21 años, ¿no? Porque generalmente antes de los 15 años ya empieza. Eso serían los tics crónicos que son permanentes. Entonces, generalmente van a empezar en el niño. Lo que pasa es que a veces puede durar unas semanas, desaparece y después reinicia. Y a veces se les olvida. Si son tics pasajeros de parpadeo o algunas muecas, y la familia supo cómo afrontar la situación, quizás el niño se le olvida y después le vuelve a empezar en el adulto, ¿no? Porque no es que el que tiene tic lo tiene todo el tiempo, lo puede tener 1 o 2 años, después desaparece, después puede repetir. Ahora, es bastante significativo, sobre todo ese tipo de patologías o relaciones que tienen con patologías a nivel psiquiátrico, ¿no? Eso es importante informarlo sobre qué tipo de patología, aparte del trastorno obsesivo compulsivo, que no es cualquier patología, es una patología bastante importante.
¿Qué otro tipo de patología pudiera relacionarse a nivel psiquiátrico, doctora? Bueno, ya ahí no se relacionaría si no fuera síntoma de una enfermedad como es la esquizofrenia. A veces la esquizofrenia puede empezar como síntoma, uno de sus síntomas sería el tic. En neurología, la Correa de Huntington, personas dependientes a la cocaína o a tóxicos de mayor todavía pueden producirse. Hay medicamentos o fármacos también, pero esos al retirar normalmente vuelven a su estadio normal. Encefalitis, que pueden empezar con tics. Básicamente eso, ¿no? Pero ya esos serían síntomas de otra enfermedad. Que no sería el punto cardinal, pues, digámoslo así. No es que voy a tener un tic y soy esquizofrénica, no, nada que ver, ¿eh? La mayoría, como ya dije, los tics propiamente no tienen ningún, quizás por eso es que tampoco se diagnostican, porque es que no tienen ningún basamiento, o sea, tú puedes vivir con un tic toda tu vida y no pasa nada. Si es leve, si es grave y prácticamente no puedes mantener los ojos abiertos, pues por supuesto que te va a alterar tu sistema de vida. En esos casos se da el tratamiento. Hay tratamiento tanto farmacológico como tratamiento en casos extremos ya de toxina botulínica que se puede poner para disminuir la contractura del músculo y mejora muchísimo. Y los neuromoduladores también, por estimulación cerebral. Básicamente, esos serían diversos tratamientos, pero eso para los tics, que son muy raros, que avanzan muy mal, que son muy, muy fuertes, o los que posen de medio cuerpo, de un cuerpo, y le imposibilita disfrutar de su vida, o su calidad de vida disminuye sustancialmente. Claro. Ahora, doctora, el hecho de que el adulto, presente, ya sabemos que tiene que haber un precedente de estos movimientos. El tratamiento ya llegar de una manera tardía, porque en edad adulta, el pronóstico en cuanto a los inhibidores, eso es indiferente, o sea, el hecho de que llegue tarde o no es indiferente. Cuando comienza el tratamiento, evidentemente baja el tipo de... Sí. El problema es el trastorno psicológico que da de base, ¿no? En el niño se dice que si no se les da tratamiento adecuado, pues imagínate tú el bullying, le produce trastorno de aprendizaje, ansiedad, depresión, estigmas sociales, se sienten inhibidos, todo el mundo lo regaña porque parpadea o porque tiene una mueca o una morrisqueta, como dicen. Inclusive antes les pegaban por levantar los hombros o porque tenía muecas que parecía que se estuviera burlando de alguien. Entonces todo eso es un daño psicológico, indudablemente, que conlleva también un daño social. Si el TIC no es tan grave y pasa desapercibido como muchos, si usted se fija en la población general de adultos, va a haber muchísimo más tics si logra reconocerlos. Hay mucha gente con tics, pero pasan desapercibidos. Por eso es que se piensa que la prevalencia es muchísimo más de lo que se dice. Pues sencillamente la persona vive y muere con ese tic sin ningún problema, ya que de eso nadie se ha muerto. Vamos a estar claros. Por eso es que tampoco creo que se ha avanzado mucho ahí. Porque aparte del síndrome más grave que es el Gilles de la Tourette, como ya te dije, que es porque está asociado también a trastornos psiquiátricos y porque son diversos tics en una misma persona. No sé si la otra doctora habló sobre los tics foniátricos, de garaspear, de toser. Sí lo dijo, ¿no? Hay unos de sensaciones, la persona siente algo
que no puede precisar, que son muy raros también, esos tics son menos frecuentes. Los más frecuentes son los de los foniátricos y los motores. Repetir una palabra. No sé si has conocido a alguien que cuando tú estás hablando, la última palabra te la repite y tú dices, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué me está repitiendo? Okay. Eso es un tic. El hecho de también cuando imitan un movimiento, también puede ser un tic. Se debe también hacer diagnóstico diferencial con otros tipos de movimientos involuntarios, como te dije al principio. No vaya a ser una crisis parcial, epiléptica, motora, o manerismos que se dan en niños más pequeños todavía. Aunque muchas veces cuando el tic es muy complejo y abarca muchos grupos musculares, puede ser un poco complicado hacer el diagnóstico. Pero realmente ahí la problemática es más psicosocial que médica, digámoslo así. Hay personas que uno ve que te regañan o te dicen lo hace a propósito o cree que lo puede controlar, que sí lo puede controlar, es verdad, pero como te dije, lo que hace es empeorar la situación. Lo que se busca es que esa persona más bien baje la ansiedad, si baja la ansiedad, si baja el estrés, si baja la depresión, bueno, si mejora la depresión, mejor dicho, el tic va a mejorar también y puede desaparecer. Por eso es que muchas veces el primer paso es el psicólogo que con terapias logra muchas veces mejorar y no necesita medicamentos. Ya el medicamento es, digamos, un segundo o tercer plano. El primer plano es la ayuda psicológica que se le puede aportar. Y entonces primero lo debe ver un neurólogo, también lo debe ver el psiquiatra, a ver si no hay un cuadro psiquiátrico asociado. Y luego, pues, es bueno la terapia psicológica. Tratamiento multidisciplinario, ¿no? Exactamente. Así es. Ahora, ¿y serviría entonces, doctora, como un termómetro por parte de sus familiares directo cuando esa persona esté en un momento de crisis de estrés, por ejemplo? Cuando comienza con ese movimiento, quizás le serviría de termómetro a sus familiares directos para saber él está ansioso o está en crisis estresante. Exactamente. Sí, sí, claro. El apoyo familiar es muy importante para hacerle entender a la persona que tiene el tic, está nerviosa. Pues acuérdate que la persona no tiene problemas cognitivos. Si se da cuenta, logra mejorar su situación. El movimiento viene porque él tiene una sensación que le va a dar y le da. Esa sensación es lo que hace el diagnóstico diferencial de todas las demás enfermedades. Es como una premonición. O sea, cuando va a hacer así, él ya sabe que tiene una sensación de que lo va a hacer y lo hace. Entonces, si logra tranquilizarse, hacer ejercicio, mejorar su estado anímico, se va desapareciendo. O sea que el principal factor es el estrés. Ok. ¿Y el genético, doctora, es seguro que es hereditario, pues? No, tampoco no se ha conseguido nada genético tampoco. Lo que se sabe, por ejemplo, en Gilles de la Tourette es que porque es la enfermedad que nos da las bases, pero los demás no han sido muy bien estudiados, es que en el 50% de los casos hay una transmisión de padre a hijo, porque es más frecuente en el hombre que en la mujer, 4. O sea, de cada 5 personas, 4 son hombres y 1 es mujer. Prácticamente masculino el síndrome, y hay un 50%, o sea que debe haber otras cosas, ¿no? Lo que se sabe es que hay una disfunción de los ganglios basales y que la dopamina está, la serotonina está, hay ciertos neurotransmisores que no están trabajando bien, digámoslo así. Exacto. Entonces hay una hiperestimulación
y hay más movimiento de los debidos. Pero Claro. Ahora, a nivel de esos movimientos, porque como es repetitivo, o sea, yo simplemente estoy aplicando lógica, no sé si estoy errando en lo que voy a decir. Si son movimientos involuntarios y son repetitivos, repito, a nivel facial o a nivel de hombro, eso produce un desgaste. Yo me imagino que produce un desgaste a nivel muscular. O sea, llegará un momento que el hacer tanto movimiento, eso incide directamente en el músculo, ¿no? ¿O me equivoco? no pasa nada. No hay nada. Realmente que no le afecte directamente No afecta, no. Increíble. No va a haber nada. Sí, no va a haber ningún problema de ese tipo, ni muscular, ni de deformación, no se va a deformar, porque a pesar de ser repetitivo va a variar de sitio, ¿no? Puede ser un día un padeo, otro día una mueca, a veces se mantiene en un solo sitio. sí, pero a veces tienden a rotar o a transmitirse. Yo creo que lo que son bastante frecuentes, sin embargo, no se percatan es el del garrapeo. Pero mucha gente lo hace, uno lo oye, entonces te dicen, no, eso es gripe, eso es alergia. El de la tos también, una tos seca repetitiva, cuando se ponen nerviosos empiezan a toser. Son tics que son muy frecuentes. Porque todo el mundo cree que el tic es solamente el del parpadeo, o el que hace así, o el que hace así. No, está también el foniátrico, que es bastante importante, ¿no? Y a veces sí, el del aleteo, sí, ese es mucho. Ese se da. A veces también es de caminar en un sitio, ¿no? Que empiezan a caminar, dan círculos. Ese es mucho más complejo. Hoy en día los muchachos, cuando cuando me fui a Venezuela, por lo menos uno oía mucho que de cada, muchachos y no tan muchachos, de cada 5 palabras decían una grosería. Si nos vamos a la definición, pues ahí hay una muletilla o un tic. Porque no viene al caso la grosería dentro de una conversación. Bueno, son más muletillas, pero hay mucho, es para dar el ejemplo de cómo se comporta el Gilles de la Tourette, que es bastante importante. Yo creo que hay una serie donde hay una familia bastante disfuncional americana, donde hay un niño pequeño y él siempre baja la cabeza y repite la última palabra. Bueno, él tiene características un poco autistas y bastante inteligente de paso, y tiene justamente ese tics, que él siempre cuando termina de hablar, entonces dice hablar. Ese es un tic. Eso es ecolalia. Y las groserías son copolalia. Después tienes la ecopraxia, que es que la persona que imita el movimiento. Yo estoy segura que si te fijas cuando hablas con la gente vas a conseguir más de un tic en las personas. Sí. Que pasan desapercibidos y no pasa nada, ¿no? Entonces, yo lo que pienso es que la gente tiene que empezar a entender que hay que quitar muchos estigmas, que no es porque una persona se comporte de una manera o de otra, es una persona extraña, sino que cada uno tiene algo diferente. Es así. Y eso se logra, doctora, informando, porque yo estoy completamente segura que muchas personas que la van a escuchar o que la están viendo ahorita no sabían de esos tipos de acciones o comportamientos, vamos a nombrarlo así, y que sencillamente son tics nerviosos, y que pudieran nosotros saber, inclusive con los amigos, con nuestros relacionados más cercanos, ¿no? Que podamos entenderlos a las personas, de descifrarlo, de que en ese momento quizás está en un proceso de ansiedad, ¿no? Y que lo drene
bajo esta figura, como otras personas desgraciadamente lo drenan con el cigarrillo, con el alcohol, etcétera, etcétera, ¿no? Y drenan ese tipo de la emoción, como la ansiedad. Y yo me imagino, doctora, que ahorita en este momento mundial, como es con esta pandemia, en estos sistemas de protectivo, ¿no? Que estamos todos dentro de que, bueno, que la limitación es amplia, quizás se desesperan un poquito más, ¿no? Porque se unen muchos más factores exógenos que pudieran alterar ese tipo de ansiedad o de estrés. Sí, seguro que sí. Pues la pandemia está generando un poco más de lo que pensamos de orden psicológico, ¿no? Es una sensación de encierro, de pérdida de libertades. La verdad es que yo creo que la población tampoco ha entendido muy bien la parte del virus o parte de la epidemia, ¿no? Tuvimos demasiados años sin epidemia quizás, o las epidemias pudieron ser controladas porque realmente han habido mucho. Yo que trabajé 30 años en el Vigía, viví muchas epidemias allá de dengue, de paludismo, de cólera. Una vez una fiebre hemorrágica que se murieron 10 pacientes y no se supo lo que era. Después tuvimos la gripe aviar, la gripe porcina, el dengue que nunca se fue, entonces todos los años eran 2 o 3 con diferentes variables donde incluso colegas se murieron. Y bueno, fuimos superando etapas, pues. La diferencia no es que sea una pandemia, porque pandemia han habido otras, como la gripe aviar fue una pandemia. Lo que pasa es que siempre América del Sur o Centroamérica también estaba más afectada, y Europa no estaba tan afectada, ni América del Norte. Yo creo que no se le dio tampoco el valor a todo lo que estaba pasando por eso. El hecho de que desde hace muchísimos tiempos, desde la gripe española, parece que la gente se le olvidó hasta lo que descubrió Louis Pasteur, que son las infecciones, ¿no? Cómo la higiene que se debe tener, lavarse las manos. Yo me acuerdo que yo fui a un congreso hace 20 años y se había dicho que venía una epidemia, porque la gente dejó de lavarse las manos. Eso estaba demostrado. Y la causa de la gripe era que no se lavaban las manos. Más nada, que si la gente se lavaba las manos, no tuviéramos epidemia de gripe. Y efectivamente, eso es lo que tú estás viendo, hacinamiento. Porque es que no es normal que en un metro, en un bus, tú tengas que estar como una lata de sardina, uno encima del otro. En los aviones te disminuyeron los espacios, todo el mundo está uno encima del otro, los apartamentos cada vez más pequeños, tienes que vivir apretado en 10 metros cuadrados y 5 metros cuadrados si es posible. Es más, en Japón viven en tubos. Y yo pienso que todo eso tiene que ver a que viniera una nueva epidemia y que fuera difícil su control. Aunado a que hay países que realmente la gente tiene una calidad de vida tan alta que no se dan cuenta lo que tienen. Y el día que tú le dices, mira, vale, no puedes ir para un bar hasta las 12 de la noche, sino hasta las 11 de la noche, eso es horrible. No les importa que no puedan trabajar, lo que les importa es que no puedan socializar. O sea, no se quieren sacrificar. Yo aquí en Francia veo que el problema más grave para ellos es que no puedan socializar. Y en España es peor todavía. En España les pusieron hasta las 11 de la noche y por eso que están amargados, infelices, que no hayan que hacer. Y esa, para uno que ha vivido tanto tiempo en América del Sur, pues le parece que es demasiado trivial. O sea, no es nada grave. Tienes comida, tienes luz, tienes todos los servicios básicos, asistencia médica, y todavía te quejas. Lamentándolo mucho, no es el caso de nuestro país, que la situación es lamentable. Lamentable de todo punto de vista. Es así. Lo que pasa es que, bueno, claro, a nivel psicológico, la parte de socializar lo manejan los psicólogos y es algo que no están diciendo algo incierto como lo que es que la parte de la socialización ayuda
también a ese bienestar, ¿no? A nivel psicológico, porque simplemente, bueno, estás compartiendo. Lo que pasa es, como usted dice, la parte del por qué sí podemos socializar, pero manteniendo un modo operandi, ¿no? A nivel que debemos ya por el resto de nuestras vidas, porque si usted hace 20 años ve a un congreso donde ya estaban prediciendo este tipo de pandemia por simplemente no lavarse las manos, entonces todo, como usted dice, los aviones todo cada vez más pequeños, eso un encimamiento, ¿no? Es contraproducente desde todo punto de vista, independientemente de que exista el COVID o no, porque sencillamente el distanciamiento debe haberlo como higiene personal, digo yo, como higiene a nivel en términos generales. Sí, pues. sí, exacto, sí. Es que de verdad la gente tose encima tuyo, estornuda encima tuyo, no hay ninguna regla de elemental, ¿no? De higiene. Y yo pienso que todo eso generó esta pandemia, o sea, es como una muerte anunciada. Sí. Bueno, pero poco a poco, doctora, pienso que con la formación, no una intoxicación, porque también esa es otra, lo digo como comunicadora, estamos informando de una manera tóxica en la realidad, que ya todos lo sabemos. Lo que pasa es que tenemos que entonces cambiar la cara de la moneda, o sea, vamos a formar, vamos a informar de qué son las medidas que debes tomar ahorita en adelante por el resto de nuestras vidas, porque es como lo estamos hablando, o sea, cambiar nuestro chip de la manera de la convivencia, ¿no? No digo que se puede socializar, pero bajo otra estructura muchísimo mejor para todos, o sea, porque hoy es el COVID, mañana puede ser otro tipo de virus, sencillamente estamos uno encima de otro y lo que hacemos es contagiarnos, ¿no? Entonces, como higiene personal, por eso que por ejemplo, este medio que estamos haciendo ahorita, es súper chévere y llegó para quedarse. Fíjense que la telemedicina, doctora, les está sirviendo a ustedes de una manera maravillosa y bueno, hacen el mismo efecto, o sea, transmiten con el paciente. Claro, el contacto en ciertos momentos es necesario, eso no se puede negar, pero bueno, se evita, pues, porque ustedes cuántos pacientes no ven, y entonces pueden adquirir también virus y enfermedades que también ponen en peligro al paciente siguiente. O sea, que cuando desde este punto de vista yo pienso que es algo positivo, ¿no? Y bueno, se tendrá ese contacto porque hace falta, pero de una manera más limitada o de una manera más controlada, es la palabra, esa es la palabra. Yo Exactamente. Es un cambio de vida rotundo que debemos cambiarnos ese chip, adaptarnos y sacarle lo bueno a este tipo de convivencia, generar esa conciencia. Imagínense que ahorita, bueno, en Francia también, aquí en Europa se ve el cigarro, es número 1, y cómo las personas se levantan las mascarillas, entonces para el cigarro siempre hay impuesto, ¿no? Siempre... Sí, parece mentira. Increíble, pero bueno, ya entonces harán las mascarillas con el orificio para colocarse el cigarrillo, ¿quién quita? Pero bueno, doctora, de verdad que bueno, muchísimas gracias. Es importante eso, lo que ha dicho, de que cuando el adulto ya estamos en presencia de esos movimientos involuntarios, quizás lo confundimos con manía. Fíjese que ya tuvo que haber un precedente previo y igualmente hay que estar atento porque pueden darse también ciertas patologías a nivel psiquiátrico que se han dado casos donde adultos presentan esas enfermedades psiquiátricas y sencillamente pudiera ser como una alarma, ¿no? Como una sintomatología. Es muy bueno que haya dicho eso para que estemos todos atentos y que esos movimientos que quizás muchas personas o también sonidos que queramos entender de que son malas costumbres, sencillamente son cosas que no dependen de la persona, si son sencillamente son situaciones que son biológicas, ¿no? Que pasan en cada uno de ellos. De verdad que bastante, yo estoy anonadada porque pienso de todas las personas, como usted dice, me pongo a analizar de todas las cosas y digo, Dios mío, son tics, ¿no? Son tics nerviosos y lo más importante que nos sirve como termómetro, ¿no? Como termómetro para saber que esa persona está en un proceso de ansiedad en crisis, pues entonces debemos ayudarnos, ¿no? Y como usted dice, la inclusión de comprender, tolerar y entender sobre todo a nuestra sociedad con tantas cosas. Y no burlarse sobre todo. Es así. A menos que la misma persona se burle de su propio tic. Entonces ahí, bueno,
no hay sigan ningún problema. Exacto, pero no entrar burlándose de la persona que tiene el tics, ¿no? Uno de los diagnósticos que hay que hacer en la infancia de diferenciales con las estereotipias, que empiezan a edades más jóvenes, son menores de 3 años. Y una de las diferencias justamente es que en la estereotipia no se ven durante el sueño y el tic sí persiste durante el sueño. Esa es una de las características fundamentales y la edad de inicio. El tic empieza después. La estereotipia empieza generalmente a edades más jóvenes, 3 años por ahí. Y tiende a desaparecer también, a menos que sea asociado a una enfermedad. Pero son muy similares los movimientos, porque en la estereotipia es el movimiento de balanceo, por ejemplo, pero pudiera haber un tic que sea de balanceo. Entonces, por eso en la edad pediátrica, ante un movimiento repetitivo, involuntario, antes de regañar al niño, llévenlo a valorar con un neurólogo, neuropediatra, un neurólogo infantil, para precisar cuál es el problema, si es que lo hay, ¿no? Pero mejorar la situación del niño o sencillamente dejarle su movimiento y él posteriormente lo vencerá. Entonces, no estar encima de no lo hagas o hazlo o no sé qué, o tu regalo, no, sino generalmente el niño lo supera solo. Así es. No, eso es lo importante, doctora, estar al tanto de todo este tipo de informaciones, porque si no sabemos, si no tenemos información alguna, ¿qué vamos a hacer? O sea, es estar formados de que esto existe y estar entonces atento a todas estas cosas que podemos, entonces, cuánto nos podemos evitar, ¿no? Prolongar ese tipo de situaciones y, como usted dice, el acompañamiento psicológico para adelantarnos ante los posibles acontecimientos que pudieran darle ese trastorno, esa parte psicológica, que eso los marca sencillamente el resto de su vida si no se toma las medidas preventivas y por supuesto las medidas curativas en el caso que ya tenga algún diagnóstico. Doctora, muchísimas gracias, la verdad que para mí fue un honor, bastante la neurología, yo lo respeto y lo admiro muchísimo, yo respeto todas las especialidades, pero con la parte neurológica, yo digo que es la que comanda nuestro cuerpo, y ustedes junto a los psicólogos y psiquiatras son los dioses, porque la mente es perversa y la mente tenemos que educarla, sencillamente educarla y hacerle caso a todos sus alarmas, ¿no? Porque desde un pensamiento ya nos dice en dónde estamos parados. Doctora, ¿dónde podemos encontrarla? Bueno, por Médicos Venezolanos Online, que ahí estamos a la orden, en las consultas, a través de la web. Y bueno, aquí en Francia, lamentablemente, pero lo dudo, pero también en Irún, en España, pero básicamente por Médicos Venezolanos Online. Estamos pasando nuestras consultas y es una plataforma muy buena, pienso yo, que tuvo sus fallas como todo, pero ha venido mejorando muchísimo y la atención es buena y le damos todo lo que es de ley, es decir, viene su informe, viene sus hojas de laboratorio o de resonancia, lo que se le vaya a solicitar, y encima de eso se les da los récipes. O sea, es muy serio. Integral. Sí. Es muy completa, doctora. Es algo que es algo nuevo, es una herramienta que es nueva y que obviamente tendrá esas mejoras y seguirá cada vez en evolución, porque la tecnología todo avanza y por supuesto los avances, eso se demuestra a través de la actualización, y todos ustedes, incluyendo desde su director, su creador, están siempre a la vanguardia, y eso es lo que garantiza a la población de que, bueno, están pensando siempre en el bien, ¿no? Siempre en pro del bienestar de toda la población a nivel mundial, porque es una plataforma obviamente mundial y el efecto es maravilloso, y tanto, bueno, a nivel venezolano, los venezolanos que estamos en todas partes del mundo, cuánto no hay
plataforma, cuánto nos ha ayudado. Sí, y no darles miedo a usarlo, porque hay un personal especializado muy bueno, que también están distribuidos a nivel mundial, y que si por alguna razón la consulta no se dio o hicieron algo mal, ellos están en la capacidad de reiniciar la consulta o volverlos a citar o pasamos bajo otro sistema, pero le van a solucionar el problema, la plata no la van a perder. O sea, el dinero que invirtieron en esa consulta no se va a perder porque se les soluciona el problema. Para eso tiene su personal. Eso es lo bueno. Sí, sí, un gran equipo, una gran plataforma, de verdad que es garantizado. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad seguramente. Y de verdad que mucha suerte, cuídese mucho y estamos en contacto. Este canal también es de usted. Gracias. Bueno, hasta luego. Muchas gracias por todo.